1, 2, 3, 4. A viva voz, la realidad, en la voz de sus protagonistas. Las entrevistas de la brújula de la semana. A viva voz. 11:07. Continuamos en La Brújula de la Semana, el programa de la Cooperativa de Comunicación La Brújula para Vox Rosario. Y la entrevista de esta semana tiene que ver con la economía. Como vienen teniendo que ver muchas de las entrevistas centrales que hacemos en esta edición de sábado de La Brújula de la Semana, porque pasa a ser uno de los escenarios donde se dirime, donde se debate, donde se discute lo principal de la política argentina también. Tranquilamente con el entrevistado de hoy podríamos haber hablado de las medidas que anunció el gobierno de Macri, digo porque es especialista en finanzas públicas, es especialista en lo que tiene que ver en las medidas económicas y en las políticas económicas llevadas adelante por diferentes gobiernos, pero decidimos charlar de, como nos gusta en general, de esos temas que pasan más inadvertidos o que no son de la coyuntura semanal, y en este caso tienen que ver más con la deuda externa, con la política de endeudamiento que ha tenido este gobierno y con las posibles consecuencias. Decíamos, podíamos charlar con él de todas estas cosas porque estamos en comunicación con el licenciado Héctor Giuliano, podríamos decir, una de las que más ha estudiado y ha investigado cuestiones vinculadas al endeudamiento argentino. Buenos días, Héctor. Germán Mangione lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Germán. Gracias por llamar. Y sí, estaba escuchando el planteo tuyo. En realidad hay una panoplia de temas en cartera, ¿no? Y el condicionante central de esto es la deuda. Claro. Es un tema que si no se entiende, no se entiende nada. Yo digo, el que no entiende el problema de la deuda, que es un condicionante total de todo lo que pasa en la Argentina, no entiende de finanzas, de economía y de política. No sabe hasta qué punto las decisiones políticas están derivadas de los condicionamientos financieros. Y lo estamos viendo a diario, ¿no? Esta semana se han producido justamente novedades. Yo estoy escribiendo una nota que generalmente después lo circularizo en forma así, urbi et orbi, para quien quiera leer, donde señalo que esta semana se polarizó toda la atención en el acuerdo de precios. Pero resulta que pasó desapercibido que el Banco Central dio a conocer noticias mucho más graves y más demoledoras, que claro, corresponden a un tema más complejo que la gente no entiende. Concretamente, garantiza una estabilidad cambiaria, según ellos, hasta fin de año. Te interrumpo, digo, vos sé que justamente hacíamos ese comentario cuando charlábamos sobre las medidas, porque también empiezan a aparecer un gran malestar en uno de los sectores que más sostenía este gobierno, que tiene que ver con los agroexportadores, ¿no? Sí y no sé a qué te referís. A ver, no, digo, primero, al congelar la banda de flotación del dólar de acá a fin de año, también está dando una señal de que no va a haber otra mega devaluación como la que uno podría esperar que empujen a algunos sectores agroexportadores. A ver, espera, no es exactamente así, aunque lo tuyo es coherente, porque eso es lo que trasciende la información pública. Pero primero y principal, el acuerdo con el Fondo Monetario impone al país el tipo de cambio flotante, tipo de cambio libre. Lo que le está exigiendo el fondo, más que exigir lo que se acordó con el fondo, ya que los intereses son recíprocos del gobierno Macri y del Fondo Monetario, es que el tipo de cambio es libre. Cuando vos decís tipo de cambio es libre, quiere decir que es privado, que el precio del dólar no lo fija el gobierno, sino lo fijan los intereses privados. Y como la Argentina tiene perfecta volatilidad cambiaria, quiere decir, el gobierno ha establecido que el dólar que entra hoy se puede ir mañana sin ninguna restricción en la Argentina, una cosa casi insólita en el mundo, porque siempre rige la regla de que capital financiero que entra antes del año no se puede retirar, sino hace negocio hoy y se lleva el dinero mañana. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Argentina? El gran saqueo financiero que está ocurriendo. Ahora, el tipo de cambio es libre, y justamente lo que Sandleri reflejó en su conferencia de prensa del 16 de abril fue eso. Señores, el tipo de cambio es libre.
La tasa de interés la fija el mercado, etcétera. O sea, el gobierno está declinando todo poder de intervención. Y el Estado está para intervenir justamente, así Claro. que ahí arrancamos con el pie izquierdo. De todas maneras, respondiendo a tu inquietud, que tu inquietud es coherente, porque la gente media entiende esto, porque no se lo explican, y porque además, insisto siempre, acá hay una tríada de confusión, que es gobierno, oposición política, que de esto no dice media palabra, que es cómplice de lo que ocurre, y medios que distraen la atención. Entonces es explicable que la gente no entienda. Pero ¿en qué punto estamos situados? Primero, el tipo de cambio es libre, o sea, lo fija el mercado. Cuando decimos lo fija el mercado, lo fija el capital financiero. Porque si hoy te entran $1.000 millones, ¿no?, te tiraron abajo el tipo de cambio. Y si mañana salen esos $1.000 millones, te lo tiraron arriba. Eso significa tipo de cambio libre en la práctica. Lo que el Fondo Monetario le impone, el acuerdo con el Fondo impone, es justamente que el Estado no intervenga. Quiere decir que si el dólar se mueve entre la banda, son fracciones de moneda, pero entre los 39 y los 51 pesos, el gobierno se compromete a no intervenir, es decir, a no vender o comprar dólares para tratar de influir sobre el valor del dólar. ¿Me explico? Es decir, el gobierno garantiza la libertad del flotante. Y lo que la confusión que se ha tirado es que hablan de banda cambiaria. No existe banda cambiaria. Existe lo que se llama zona de no intervención. El Fondo Monetario le dice a la Argentina, mira, el dólar se va a mover según el capital financiero y vos te lo vas a aguantar. Y todo el mundo se la va a aguantar, lo que vas a leer los diarios todos los días para ver cuánta plata entraron los fondos de inversión especulativos, cuánto pudo haber entrado de liquidaciones de divisas de exportación, que serían la fuente normal de aprovisionamiento del dólar, o cuánto te vamos a girar del Fondo Monetario para estabilizar el dólar. O sea, el Estado es espectador de esas cosas, teóricamente, ¿no?, pero también prácticamente. Y le dicen, pero vos no vas a poder intervenir en el dólar mientras el dólar esté entre los 39 y los 51 pesos. En este momento el dólar está en 43, 42 y medio, según se tome el mayorista, minorista. Quiere decir que, señores, se la tienen que aguantar. El gobierno no puede tocar el dólar. Ahora bien, como un paliativo, como una pequeña ayuda o margen, el Fondo Monetario le presta a la Argentina, que le ha desembolsado estos 10.800 millones de dólares, de los cuales le permite que casi la totalidad, 9.600 de los 10.800 millones de dólares, el gobierno los use en pequeñas cuotas, 60 millones diarios, para poder venderlos al mercado. ¿Qué quiere decir? Que el Fondo Monetario le presta al gobierno, al Tesoro. Y el Tesoro, para amortiguar que el dólar no se le escape, vende 60 millones de dólares por día para tratar de que el dólar no se le escape. Quiere decir que el país se está endeudando, no para cubrir déficit fiscal, no, se está endeudando para sostener el dólar. Perdón que lo interrumpo, Juliano, digo, sí. Cuando uno habla de endeudarse para sostener el dólar, digo, hasta lo puede pensar en forma de un subsidio a un sector financiero, que si uno lo piensa es uno de los mayores subsidios entre todos los que puede proveer un Estado. Hoy es uno de los mayores, ¿no?, a ese negocio. Es el máximo, exactamente. Yo digo siempre, fíjate vos, no es casual que en un país donde la actividad económica está parada, donde todos los sectores de la economía real y productiva, la economía física real de bienes y servicios están perdiendo terreno, donde aumenta la pobreza, el desempleo, donde hay recesión económica, el sector que tiene récord de ganancias es el sector financiero bancario. Claro. Mientras todos los sectores de la economía perdieron, el año pasado, 2018, el sector financiero bancario aumentó sus ganancias en 121%. Textual, según información que surgió de la Comisión de Valores, donde las empresas presentan sus balances, y surge que, oh caramba,
mientras el país está en recesión, mientras todo el mundo está replegándose, el sector financiero bancario había tenido ganancias por 77.000 millones de pesos en el año 2017 y las aumentó a 172.000, aumentó 121% más el año pasado. No es casual que ocurra eso. Yo pongo a veces una comparación elemental para que se entienda a la gente, ¿no? El común de la gente. Si yo tengo, no sé, un bolígrafo que vale 20 pesos Sí. y lo pago 2.000, todo el mundo, sobre todo todos estos liberales, van a rajarse las vestiduras diciendo el despilfarro del gasto público. Pero tienen un Banco Central que paga tasas usurarias récord en el mundo de 67-68% de interés anual, y no, eso es transparente para ellos. Eso no, bueno, es un dato de la economía, claro, hay que frenar el dólar. En eso no se rasgan las vestiduras. Uno puede pensar digo, que el mismo mecanismo de la deuda en realidad es un mecanismo de transferencia de recursos. Digo, más allá de presentarse como una ayuda para el país, termina siendo el mecanismo. Exacto, lo que vos decís es exacto, es decir, la deuda y todo el sistema financiero está operando a través de la inflación inducida por el gobierno, ¿no? Inducida por el gobierno, está operando en una de las distribuciones de ingresos más grandes que haya conocido la Argentina. ¿Y por qué digo que la inflación está inducida por el gobierno? Porque, ¿por qué aumentan los precios? Razonémoslo así, porque cuando vos ves algo es como cuando vas al médico, me duele la espalda, vos no sabés qué es. La gente va todos los días al supermercado, al almacén del barrio y encuentra que los precios aumentan. Entonces, ¿cuál es la causa inmediata de la inflación? La remarcación de precios. Punto. Después estaremos 3 días discutiendo por qué se remarcan los precios, pero lo concreto es que aumentan los precios. Entonces, ¿qué ocurre? Primera postura del gobierno. El gobierno no controla los precios, no influye sobre los precios los fija el mercado, el sacrosanto mito del mercado, ¿no? Mientras que nosotros sabemos en la realidad que no existe el libre mercado, porque los precios en la Argentina los determinan unas 200, 220, claro, 230 grandes empresas, es claro, que concentran la producción y la comercialización de bienes. Entonces el mito del mercado sirve para enmascarar que los comerciantes y las empresas tienen piedra libre para aumentar los precios. Pero a su vez, esos precios que aumentan no solo, sino en la cadena de distribución, toda la cadena de comercialización, están influidos por factores que fija el Estado. Ejemplo, el Estado aumenta precios y tarifas de servicios públicos, y eso se transmiten como una epidemia a toda la economía. Sí, o el combustible, que es uno de los ejemplos más claros para la cadena de distribución. Exacto, el combustible es típico porque afecta a toda la cadena de distribución y comercialización, pero además el usuario, el ciudadano corriente, recibe ese impacto por partida doble, porque a vos te aumenta la tarifa del gas y te aumenta tu boleta personal como usuario, pero también te aumenta a través de los precios, porque los comerciantes no se tragan los costos de servicio, lo trasladan a los precios. El gobierno aumenta la presión tributaria y con eso también infla los precios, ¿no? No nos olvidemos que cada vez que aumentan las tarifas tienen un alto componente impositivo, te cobran IVA, impuesto a los sellos, te cobran un montón. Hay tarifas que tienen un componente de casi el 40% de impuestos, claro, ¿no? Y además, al aumentar el tipo de cambio se traslada a los precios. Es también otro componente de inflación. Y el más importante de todo, el costo financiero. Porque cuando vos tenés empresas que tienen que pagar, incluso si necesitaran un descubierto, alrededor del 100% de tasa de interés, ¿no? Que ni las pueden tomar a ese nivel. Cuando hay niveles de tasa de interés usuraria, el costo financiero de las empresas también se traslada a los precios. Con lo cual, es el gobierno el que está induciendo la inflación. ¿Por qué? Porque a través de la inflación se bajan los salarios reales de la gente. Claro, y eso es la receta. ¿Cómo? Vale menos, digo, lo que cobra uno cuando trabaja. Es claro, es decir, ¿cómo esto? Porque la gente, y es entendible,
no comprende cómo este problema de alta finanza de la deuda le toca al bolsillo. ¿Por qué está empobreciéndose? ¿Por qué está perdiendo poder adquisitivo? ¿Cómo esto que es de alta finanza le llega a su bolsillo? Le llega a su bolsillo porque le están bajando el sueldo real, porque claro, la inflación está para eso. Es decir, el argumento de que sube la tasa de interés para frenar la inflación es técnica y conceptualmente falso, porque la tasa de interés es un factor de inflación. Es como echarle leña al fuego, es decir, claro, un momento en que vos estás teniendo aumentos de costos, te suben la tasa de interés. Y un tipo que contrató un préstamo bancario, un tipo que necesita financiar algo, cualquier comerciante que lo necesita por capital de trabajo y todo, tiene ese costo trasladado. Esta es una de las consecuencias que tiene el sistema de la deuda, cómo el sistema de la deuda envenena todo el sistema económico. Juliano, le hago esta consulta para pensarlo un poco en perspectiva, digo, y sobre esta base y sobre la base de un gobierno que ha hecho crecer el endeudamiento como pocas veces en la historia de la Argentina, ¿cuál es el estado real de las finanzas de Argentina? Porque uno tiene algunos estados nominales de cómo están las finanzas internas, de cómo está el tesoro, pero digo, pensando en el gran componente de deuda, hoy se habla de casi un 90 y pico % del PBI similar a la deuda. Digo, ¿cuál es la finanza? Pensando en un año también que termina un mandato y puede renovarse o no, digo, pero ¿con qué arranca quien tome las riendas de la Argentina? Mira, el gobierno Macri vino a gobernar con deuda y se estima que en lo que lleva de los 3 años de gestión ha colocado unos 187, 188 mil millones de dólares de deuda. El gobierno Macri hereda de la administración Kirchner un stock de deuda de unos 254 mil millones de dólares y hoy en día, último dato al 31 de diciembre, la deuda oficial del Estado Central es 345 mil millones, ¿no? Pero esa cifra es engañosa porque ahí ha habido licuación de deuda en pesos, o sea que la deuda aumentó mucho más de lo que reflejan las estadísticas. No la quiero complicar mucho por radio está bien. Habría que entrarlo, pero concretamente el gobierno Macri vino a gobernar con deuda y en 2 años y medio aumentó en unos 100 mil millones de dólares la deuda, que fue algo parecido a lo que lo aumentó el gobierno Kirchner, pero durante 12 años, porque también el gobierno Kirchner recibió 151 mil millones y lo dejó en 254, ¿no? Pese al discurso del desendeudamiento. Pero, de todas maneras, la gravedad del gobierno Macri fue que mientras el otro endeudamiento era fundamentalmente endeudamiento interno e interestado, este fue endeudamiento externo, claro, y en moneda extranjera, con lo cual reventó la situación y en 2 años y medio, en 2 años llevó al país al default, al incumplimiento, a la cesación de pagos. Entonces, frente a esa emergencia había 2 alternativas: o renunciaba, se iba en helicóptero, se iba en el medio de locomoción más práctico, como se fue de la Rúa, o rompía el vidrio y pedía la emergencia para que lo salve el Fondo Monetario. Eso hizo, pidió 56 mil millones de dólares, que es una ayuda récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para poder completar su mandato. Esta es la realidad, la cruda realidad. Si no, el gobierno Macri fracasó en su gestión económica y financiera, pero fracasó estrepitosamente, es decir, no mejoró una sola de las variables financieras. Inflación, pobreza, tasa de interés, desempleo, déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, recesión económica, no tiene un miserable resultado que mostrar. Entonces, frente a eso, tuvo que romper el vidrio y pedir de emergencia para poder completar su mandato. Esta es la cruda realidad. Y el acuerdo, estas medidas que son un híbrido, estas medidas son para tratar de paliar los 6-7 meses que le quedan hasta las elecciones. Para llegar. Como para llegar a las elecciones, claro, no son parte de ninguna política, de nada. Esto es para aguantar la situación. Pero aguantar la situación no es neutro, porque mientras la inflación va carcomiendo los salarios de la gente, cada día que un banquero está ganando tasa del 67% anual,
el pueblo argentino está perdiendo poder adquisitivo en su salario. Los jubilados están viendo mermadas sus jubilaciones netas y se está produciendo una gran licuación de las obligaciones en pesos. Quiere decir que ganan quienes especulan con moneda dólar y pierden los que tienen pesos. Esta es la gran ecuación. Ahora, la paradoja burlesca de todo esto es que el gobierno Macri se endeuda por 56.000 millones de dólares, el Fondo Monetario le va a desembolsar en lo que ya desembolsó 40 y van a ser 51.000 millones este año, ¿no? Y la cuenta la va a tener que pagar el gobierno que viene. Claro. Esto, viste, es surrealista, y la clase política no dice nada, ¿no? La clase política está en las grandes discusiones sobre quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato, y resulta que se preocupan de ver quién va a ser el actor y no quién escribió el libreto, ¿me explico? Es decir, el libreto es que está escrito, el libreto quiere decir que el gobierno que asuma, que sea electo, cualquiera sea electo en octubre, va a tener que agarrar no solamente el muerto de una deuda de 345.000 millones que sigue creciendo, sino además lo primero que tiene que hacer es sentarse con el Fondo Monetario para decirle que como no le va a poder devolver la plata, tiene que pactar inmediatamente que el Fondo Monetario le dé un perdón, lo que se llama un waiver, una dispensa, para poder prorrogar un poco solamente la deuda del Fondo Monetario. Con lo cual, el Fondo Monetario garantiza que va a seguir siendo auditor de las cuentas públicas argentinas, porque mientras sea acreedor directo, tiene derecho a dictarle las medidas que el gobierno está tomando. Claro. El gobierno no tiene ninguna libertad de acción para tomar nada. Tasa de interés, tipo de cambio, todo eso lo determina el fondo. Y estas medidas son para garantizarle justamente lo que hablábamos antes, que el gobierno no intervenga. La zona de no intervención quiere decir, miren, si mientras el dólar se mueve entre 39 y 51 pesos, ustedes no se meten. Claro. Le tiramos así para que puedan vender una parte de los... Para que no reviente, sería. Exacto, es un paliativo, Sí. Probablemente es una de las situaciones más lastimosas de la historia financiera argentina, pero la estamos pagando todos nosotros, ¿no? Héctor, la verdad que un lujo poder charlar con usted, poder desarrollar un poquito esto que, como bien decíamos al comienzo, no es fácil de entender cómo toca tierra esto que parece una discusión tan elevada, pero que al fin y al cabo es la que define la situación de cada uno de los argentinos todos los días. Claro. Seguramente... Yo traté de ser lo más claro posible, aunque ¿viste? Es un poco despelotado esto de hablar saltando de un tema al otro, pero lo importante, digamos, como prebalance, llamémosle así, es entender cómo las finanzas están matando la economía. Exacto. Y cómo las finanzas están siendo subsidiadas por el Estado. O sea, estamos al revés. Mientras el cacareo es no subsidiar a la economía real, la economía real, los aspectos sociales y todo, se está subsidiando descaradamente la economía financiera, y eso lo está pagando todo el pueblo argentino. Es decir, esto es lo que la gente media no entiende y no se le explica. Le agradecemos un montón de nuevo esta comunicación, y seguramente en algún momento lo volveremos a molestar para seguir desarrollando estos temas que nos interesa ir más allá de la coyuntura. No es molestia, y estamos en contacto. Gracias por la llamada y feliz Pascua. Felices Pascua para usted también, un abrazo muy grande. Gracias, chao, Dios. Chao. Charlábamos con Héctor Giuliano, economista, un especialista en finanzas públicas, para este tema que es complicado, más complicado para la radio, que es difícil, pero que lo venimos discutiendo. ¿Viste lo que decíamos hace unas semanas atrás en torno a quién gobierna la Argentina, cómo es? ¿Qué pasa con estas elecciones? ¿Con qué se encuentra el que agarre? ¿Se está discutiendo el embargo que Argentina tiene? ¿Va a cambiar esa forma de relacionarse con el capital financiero? Bueno, algunas de las cosas que difícilmente se discuten en esta campaña electoral, pero que son las centrales a la hora de pensar una Argentina distinta.